Bueno, mis hermanos, televidentes y oidores de la radio, hoy les damos gracias por estar otro día más en este lugar presentes. Queremos darle gracias a Dios también por habernos permitido estar en este lugar, para poder aprender de palabra, de poder reconocer la palabra de Dios y asimismo podernos guiar e instruirnos cada día más en este lugar. Bueno, para hoy nos corresponde Hechos 23. Hemos mirado la historia de Pablo en esta travesía tan intensa, pero sabemos que Dios tiene un gran propósito sobre Pablo. El propósito de él, de Dios, era que Pablo llegue hasta Roma y predique su evangelio como lo ha hecho en Jerusalén. Aquí, en estos capítulos que hemos visto anteriormente, Pablo ha tenido muchas dificultades, ha tenido varios problemas con los sacerdotes, porque sabemos que los sacerdotes de antes no obedecían la palabra de Dios, o sea, la conocían, mas no la practicaban, y eso los hacía llamarse fariseos. Entonces, para el tema de hoy, se llama doble personalidad. La doble personalidad es un trastorno disociativo de la identidad del yo. O sea, en el mismo yo están asociadas dos cosas diferentes que hace que la persona actúe de dos formas diferentes. Que no sea la que se identifique con una sola forma, sino que tenga dos observaciones, dos cosas diferentes de que las personas la puedan identificar. Esto se lo toma como un fallo de identidad. ¿Por qué? Porque no puede actuar de la forma que Dios le ha mandado, sino que ella trata de actuar o disfrazar su vida en dos cosas diferentes. Muchas personas viven de esta forma porque se acostumbran a vivirlo así. Son unas en el día, otras en la noche, unas en la iglesia, otras fuera de la iglesia, son unos con algunas personas y otros con los demás. Entonces, la personalidad depende de cada uno de nosotros, de cómo quieres que te conozcan, de qué imagen quieres dar a conocer ante los demás. Si tú quieres ser un cristiano, debes actuar como cristiano. Si tú quieres ser una persona del mundo, debes actuar como del mundo. Entonces, aquí nos da una definición de la doble personalidad, que es vivir dos cosas diferentes en una misma persona. Como ejemplo, podemos mirar, si nosotros nos llamamos cristianos, es porque nuestra personalidad viene de parte de Cristo. Si nosotros somos hijos de nuestro Padre, la personalidad, cuando somos pequeños, quiere parecerse a la de nuestro Padre. Y si somos unas hijas, quiere parecerse a la de nuestra madre. ¿En qué sentido? En que el hijo trata de coger todas las cosas que tiene el padre, la hija trata de coger todas las cosas que tiene la madre. Hemos visto en videos, hemos visto en fotos, que la niña coge labial y se pinta. ¿Por qué? Porque tiene la personalidad de la mamá. El hecho de esto es que si nosotros queremos tener una personalidad que sea identificada como la personalidad de Cristo, para que así nosotros como cristianos, que nos decimos llamar, actuemos como tal, y asimismo podamos dar a conocer la palabra de Dios que Dios tiene a través de su Hijo amado que nos ha dado a nosotros. Entonces, nuestra personalidad depende del conocimiento que tengamos. Nosotros no podemos obtener una personalidad de las cosas que no hemos conocido. Sabemos que si nos juntamos con nuestros amigos del mundo, nuestra personalidad va a ser parecida a las cosas del mundo. Si nosotros nos juntamos con amigos que vienen de parte de Cristo, nuestra personalidad viene a ser parte de esa personalidad de Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de conocimiento. Porque el conocimiento hace que nosotros obtengamos una personalidad diferente. Si somos hijos de Dios, pues tengamos esa personalidad que es la mentalidad de Cristo. Como dice Camilo, si se trata a nivel humano, nosotros nos parecemos a nuestros padres por esa parte genética, pero en lo espiritual no hay esa herencia genética que nos puede identificar con Dios. Por lo tanto, como dice Camilo, lo único que hace que nosotros nos parezcamos a Dios es a través de su conocimiento. A medida que más conocemos de Dios, más nos parecemos a Él. Y eso pasa también como con nuestros familiares, sobre todo con el esposo y la esposa. Se dice que al transcurrir de los años, el esposo llega a parecerse a la esposa y la esposa al esposo. Cada vez nos vamos pareciendo más. ¿Por qué? Porque nos conocemos tanto entre los dos y vivimos tanto en esa intimidad que terminamos copiando lo que es él y copiando lo que es ella. Y eso mismo debe pasar con Dios. Estamos tan metidos con Dios, tenemos tanta intimidad con Dios, que cada vez debemos parecernos a Él.
Amén. Entonces, si nuestra personalidad depende del conocimiento de Dios, nosotros debemos actuar como Dios ha mandado. ¿En qué sentido tenemos ese conocimiento de Dios? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios. También, cuando nosotros hacemos y actuamos como Dios manda. ¿En qué sentido? Miremos en 1 de Juan 3:9. Dice, ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por eso no puede seguir pecando. Si nosotros tenemos ese conocimiento de Cristo, si nosotros miramos esa personalidad de Cristo, es que nosotros no debemos actuar o seguir actuando en el pecado, sino transformar nuestra vida para ser dignos de la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros ya somos perfectos de un día para otro. Sí, tenemos conocimiento, pero como somos humanos podemos errar. Pero lo bueno es que podemos errar muy poco cuando errábamos antes. Ese conocimiento a nosotros nos da fortaleza, nos refuerza para que nosotros podamos aprender, para que podamos aplicarlo y podemos enseñarlo como esa personalidad que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Ahora, llegando a este tema, a Hechos 23, vamos a hablar acerca de Ananías. Era un personaje, un sacerdote que tenía una doble personalidad. No vamos a hablar de Pablo en este momento. ¿Por qué? Porque quiere resaltar a Ananías de lo que estaba haciendo. Y eso era lo erróneo, porque siendo un siervo de Dios, entre comillas, siendo un sacerdote de Dios, teniendo el conocimiento verdadero, actuaba de forma diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos en una doble personalidad? Ananías era conocido por su avaricia. Usaba dinero para pagar favores, para pagar corrupción. Por su beneficio se puso al lado de los romanos. Estaba en Roma, sí, pero en el momento, estaba en Jerusalén, pero en el momento de ir a juzgar a Pablo, se fue a Roma para ponerse de aliado con los romanos. Y ese es un trabajo de doble personalidad. ¿Por qué? Porque no es él mismo el que actúa, porque no es el que llega de parte de Dios, sino que quiere agradar a los hombres, que quiere agradar a las personas que están ahí al lado para que lo beneficien. Eso es trabajar en una doble personalidad. Como primer punto, ¿de qué pasa cuando vivimos en una doble personalidad? Tenemos dos formas de vida. Leamos en el versículo 1 de Hechos 23. Pablo fijó la mirada en los asistentes a la reunión del consejo y dijo, hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien, con mi conciencia limpia. Nosotros en este momento, si queremos vivir cómodos, solo agradamos a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres nos pueden satisfacer cosas materiales, cosas de cariño, muchas cosas no nos apoyan en cuestión de que nosotros hemos errado. Pero si es un verdadero hijo de Dios, sabe que las cosas de Dios son rectas, son correctas y son difíciles de hacer. Pero ese es el reto que tiene para cada uno de nosotros. Si queremos vivir una doble personalidad o solamente queremos vivir sirviendo en la gracia de Dios. Nosotros decimos vivir en la espiritualidad, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más actuando en las cosas del mundo. ¿En qué sentido? En que nosotros trabajamos con personas del mundo, estudiamos con personas del mundo, no todo lo que hacemos es con personas cristianas. Entonces, si nosotros queremos vivir bien, debemos actuar con esa personalidad de Cristo para que la gracia de Dios y la protección esté en nosotros cuando salgamos de la iglesia o cuando estemos trabajando o estudiando con personas que no vienen de parte de Dios. Entonces, una persona de doble personalidad es aquella que se deja influenciar tanto por las circunstancias como por las demás personas. En realidad se vuelve una persona tan inestable que nosotros no podemos confiar en ella, no sabemos cómo la vamos a encontrar ese día. Si ese día estuvo con personas buenas, si ese día estuvo con personas positivas, entonces la vamos a encontrar positiva y muy alegre. Pero si ese día estuvo con personas que no eran tan agradables, igual ella no va a ser tan agradable. Se convierte como en un camaleón que se camufla de acuerdo al ambiente que está en ese momento. Hay personas que se las conoce como muy buena gente, chévere, sonríen a todo el mundo, pero depende de qué circunstancias ha tenido que vivir, porque si ese día tuvo dificultad en su trabajo, tuvo dificultad en su estudio, entonces igual, es como ese camaleón, ella o él
ya está totalmente de mal genio, está aburrido, no se lo aguanta nadie, y ya sabemos que fue porque estuvo con ese tipo de personas o porque le pasó algo difícil. Con Cristo no debemos tener, como nos explica Camilo, esa doble personalidad, sino la personalidad de Cristo, que no se dejaba afectar bajo ninguna circunstancia. Amén. Entonces, probablemente Ananías se ofendió que Pablo dijera que él vivía como Dios mandaba. La reacción de vivir en doble personalidad, ¿cuál es? Primero es el enojo. ¿Por qué? Porque mirando a la otra persona que vive conforme a lo que Dios manda, la otra persona se siente tan mal que trata de enojarse. Se enoja tanto que quiere que la otra persona se vaya, que quiere que la otra persona se calle. No puede soportar la verdad. Porque si somos hermanos en Cristo, y si un hermano falló, debemos animarlo a que se vuelva a levantar. Pero si nosotros somos los que fallamos, tenemos que animarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la personalidad de Cristo nunca puede caer, puede seguir adelante. Si alguien se nos monta encima cuando estamos en el piso, pues tenemos la fortaleza de levantarnos, porque esa es la personalidad que tuvo Cristo cuando vino a este mundo. El que vive en Cristo siempre está acostumbrado a animar a las demás personas. Siempre va a estar pendiente de las demás personas. Siempre, como dice, si es amor delante del hermano, lo va a ayudar siempre a levantarse, siempre a seguir adelante. No dejemos que estas dos formas de vida cambien nuestra personalidad, que cambien la personalidad de Cristo que tiene que vivir en nosotros, porque cada uno de nosotros debe ser como Cristo. Dios nos dejó ese modelo y nosotros debemos seguir avanzando para seguir como ese modelo. Como segundo punto, vivimos acostumbrados. En el versículo 2 de Hechos 23 dice: entonces Ananías, el sumo sacerdote, les ordenó a los que estaban allí, cerca de Pablo, que lo golpearan en la boca. Nosotros cuando estamos acostumbrados a vivir en una doble personalidad o a vivir en el error, hacemos que el vivir en el error, nosotros seamos cómodos, que nadie nos moleste, que nosotros vivimos tranquilos, que nosotros vivimos bien. ¿Por qué? Porque la comodidad es del mundo. Porque como he visto en una película que dice, el Satanás tiene esa comodidad en una caja y siempre va a haber una puerta que siempre va a estar abierta. Pero el momento que uno ya quiera reaccionar, esa puerta ya no va a estar abierta. ¿Por qué? Porque la comodidad siempre se va a acabar. Cada uno de nosotros, si tenemos una personalidad bien estable, si tenemos una personalidad de Cristo, sabemos apaciguar ese error y avanzar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acostumbramos a vivir en el error o acostumbramos a vivir lo que estábamos viviendo, sabemos que nunca vamos a salir de ahí si nosotros no cambiamos. Nosotros también cuando estamos acostumbrados o vivimos acostumbrados a esto, no queremos escuchar a las demás personas, queremos silenciar a los demás. Esto es lo que hizo Ananías con Pablo. Si Pablo dijo la verdad ante él y que vivía como Cristo mandaba, Ananías quería silenciarlo porque odiaba escuchar la verdad del otro. Por eso mandó y le golpeó la boca. Por eso él llegó y nosotros creamos una barrera ante Cristo y nosotros para no escuchar la verdadera palabra de Dios, sino solamente escoger lo que más nos conviene. El acostumbramiento viene a ser como el acomodamiento, y siempre hemos dicho algo. El acomodamiento trae pobreza, ruina, porque una persona acomodada es aquella que ya no tiene ganas de seguir luchando, no quiere arriesgarse, quiere estar bien así como está. Una cosa es vivir cómodo y otra cosa es estar acomodado. Vivir cómodo es poder disfrutar de las cosas que yo puedo tener, y el acomodamiento ya es cuando yo me resigno a esa forma de vida que tenemos. Puede ser agradable o desagradable. Hay gente que se ha acomodado a vivir en la pobreza y por lo tanto siempre saca pretextos. Cuando le ofrecen un buen trabajo no quiere desacomodarse porque prefiere ganar poco a tener que esforzarse. Hay muchas personas que bajo esa excusa siempre viven pobres y seguirán pobres, porque cada vez que le ofrecen una nueva oportunidad, pero que tiene que imprimirle el doble de esfuerzo de lo que está acostumbrado, no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque está acomodado y prefiere poco, pero vivir, según él, bien. Amén. Como tercer punto, nosotros también vivimos de apariencias. En el versículo 3
de Hechos 23, nos dice: entonces Pablo le dijo a Ananías: Dios lo golpeará también a usted, porque usted es como una pared sucia que ha sido blanqueada. Se sienta allí y me juzga según la ley, pero les dice que me golpeen, y eso está en contra de la ley. Miramos aquí que si vivimos de apariencias, nosotros somos uno por dentro y por fuera solamente somos fachada. Si nosotros decimos vivir espiritualmente, en nuestro interior debe reflejarse en la parte exterior. Pero si nosotros solamente vivimos mal en la parte interior y fachamos esa superficie de nuestra vida y decimos estar bien, seguir a Cristo, pero en realidad no lo estamos haciendo de corazón, Dios nunca va a estar ahí. Dios nunca nos va a proteger, Dios nunca nos va a dar la esperanza, Dios nunca nos va a dar esa sabiduría para nosotros poder actuar. Siempre se va a truncar todo. Entonces, esas personas que viven de apariencias creen tener el control de todo, pero lo que no saben es que Dios revela y muestra cosas que están haciendo mal. En este caso, Ananías quería bloquear a Pedro, a Pablo, porque estas cosas se hacen porque Dios las manda. Si Dios manda a revelar algo, pues Dios lo hace. ¿En qué momento? En el momento preciso. En este caso, Ananías quería silenciar a Pablo porque Pablo estaba diciendo la verdad. Y si los demás sacerdotes escuchaban esa verdad, Ananías quedaba como un zapato. También estas personas juzgan según la Biblia, pero ellos viven otra vida y no se miran los que están haciendo ellos mismos. Aquí nos hace caer en cuenta de lo que dice en la palabra de Dios, que primero miremos la viga que está en nuestro ojo antes de mirar la paja que está en el de los demás. Si nosotros hacemos eso, podemos tener la personalidad de Cristo. En este caso, nuestra personalidad hace que podamos mirar nuestros errores antes de mirar a los demás. Podemos corregir nuestros errores antes de corregir a los demás. Si nosotros nos corregimos y estamos perfectamente bien, es excelente. ¿Por qué? Porque podemos ir con ayuda de Dios y corregir a los demás. Entonces, la doble vida es muy compleja de vivir. Creen que pueden mandar, pero ellos mismos caen solos. ¿Por qué? Porque podemos decir unas cosas, pero en realidad estamos diciendo otras cosas. ¿Sí? Hablamos dos cosas diferentes en las cuales nadie nos va a entender. Podemos venir y hablar de parte de Dios, podemos venir y hablar de parte de Satanás. En ese caso, las dos cosas pueden tener coherencia para un razonamiento humano. Pero si nosotros estamos viviendo con la personalidad de Dios, siempre vamos a hacer que esa persona reaccione y siempre vamos a hacer que nosotros reaccionemos a nuestros errores. Una persona con doble personalidad, y sobre todo cuando nos dice Camilo de esa característica de las apariencias, una persona que vive de apariencias es una persona que no se acepta a sí mismo. Y como no se acepta, entonces por eso es infeliz y quiere vivir de lo que no es. Ahora, cuando yo digo que debemos aceptarnos tal como somos, como lo dice la palabra, no significa que caigamos al otro punto de la resignación. Yo me acepto como soy y a partir de eso que yo soy lucho por mejorar, que es diferente. Si tú eres una persona de escasos recursos económicos, yo acepto que no tengo los recursos suficientes, pero lucho por mejorar y por llegar a tener esos recursos que ahora no tengo. Pero hay personas que no aceptan su condición económica y prefieren vivir como si fueran ricos cuando no han luchado por serlo. Si tú eres pobre, no significa que toda la vida puedes vivir pobre. Puedes esforzarte. Lo que estamos diciendo es, acepta tu condición y a partir de aceptar tu condición, empieza a luchar por mejorar lo que eres o lo que haces. Amén. Como cuarto punto, siempre habrá pleitos y discusiones. Una persona de doble personalidad nunca va a hacer las cosas correctas. Siempre van a haber dos caminos que se va a estrellar. Siempre que va a hablar o siempre que va a actuar, va a haber dificultades para hacerlo. Entonces, estos pleitos y discusiones siempre se generarán en una persona que no tiene una personalidad de Cristo. Si Cristo llegó a este lugar, fue para aclarar toda duda, para entendernos a nosotros cómo actuamos, y de igual manera nos dio la solución para nosotros poder entender a los demás. Pero si nosotros vivimos en una doble personalidad, no sabemos qué personalidad coger para actuar en este momento exacto. Vamos a leer en el verso 7 y en el verso 8 de Hechos 23. Dice:
Cuando Pablo dijo esto, hubo una discusión muy fuerte entre los saduceos y los fariseos. El consejo se dividió. Los saduceos creen que no hay vida después de la muerte y que no hay ángeles ni espíritus. Pero los fariseos sí creen en todo esto. Aquí en esta parte, Pablo habló acerca de la resurrección. ¿Sí? Miramos que hay dos cosas que no aceptan. Los fariseos aceptan la resurrección y los otros no la aceptaban, no la creían, porque no creían ni que había ángeles, ni que había un cielo después de la tierra. Entonces, en este momento no hay unidad. Nosotros cuando vivimos en una doble personalidad siempre tenemos que actuar en dos grupos o en dos bandos diferentes. Cuando nos conviene, actuamos en uno. Cuando nos conviene el otro, actuamos en el otro. Pero nunca vamos a estar fijos en uno solo, en el que verdaderamente Dios nos ha mandado. Entonces, si nos mezclamos con alguien, escuchen bien, mezclamos con alguien, es difícil de separar. ¿Por qué? Porque cuando mezclamos, todo eso se revuelve y queda una masa. Y cuando queremos sacarlo es muy complicado. En ese momento que vamos a quitarnos de ahí, esa masa se va a destruir, se va a despedazar y va a haber una división. Pero si nosotros estamos juntos con esa persona o juntos con las cosas de Dios, vamos a saber que podemos apoyarnos uno al otro y cuando hay deficiencias podemos traer a alguien más que se pueda juntar. Y si esa persona llegó y dañó, solamente perfectamente la podemos quitar porque tenemos una sola visión y una sola meta. Entonces, si nosotros decimos tomar esa personalidad de Cristo, cada uno de nosotros debe tener un riesgo. Siempre nos vamos a arriesgar a algo. ¿Por qué? Porque vamos a perder algo que queremos, porque vamos a ganar algo mejor. Las cosas y el propósito de Dios nunca van a estar a la vista humana. Porque si está a la vista humana, es obviamente que vamos a escoger el camino de Dios. ¿Por qué habla de fe Cristo? ¿Por qué habla de fe? Porque en ese momento nosotros creemos lo que no tenemos en el momento, creemos lo que va a venir después. Y eso se llama fe. Y Dios quiere probarnos en esa fe. ¿Por qué? Porque Dios no puede mostrarnos el reino de Dios, porque todo el mundo iría para allá, porque todo el mundo se congregaría en una iglesia. Dios nos hizo a nosotros auténticos, Dios nos hizo a nosotros unas personas semejantes a Dios. Y podemos tomar la decisión, Dios nos dio el libre albedrío, pero es cuestión nuestra. Entonces, cuando hay pleitos y discusiones también en una doble vida, se puede ser feliz. ¿Por qué? Porque uno está acomodado a lo que uno quiere. Nunca va a estar fijo en algo que a alguien no le gusta y uno dice, pues, no le gustó, no malas. Yo me quedo en este lugar, yo sirvo a Dios y me quedo aquí. Pero si nosotros somos viviendo en una doble personalidad, en el momentico que dicen que no me gusta vivir en este lugar, pues yo me voy a otra iglesia y vivo cómodo en otra iglesia. Entonces, si nosotros queremos vivir en la personalidad de Cristo, que en este momento, de aquí, es bueno que me conozcan como soy. Y cuando yo me vaya, así sea a la China o a otro continente, que igual cuando hablen de mí, sea lo mismo que yo soy. ¿Por qué? Porque esa doble personalidad me identifica a mí y tengo una identidad propia. Si soy cristiano, soy hijo de Dios, y cuando me vaya de aquí, es igual. Las otras personas que me conozcan van a saber que yo soy un hijo de Dios y tengo esa misma identidad en cualquier lugar. Que puede decir que uno se goza en Cristo, que uno enseña, que siempre está feliz, siempre está pendiente de los hermanos de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese momento sabemos que tenemos la personalidad de Cristo. Entonces, una persona con doble personalidad, si no se acepta a sí mismo, le es difícil aceptar también a los demás. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que una vida sea de éxito? Cuando es capaz de poder vivir en esa unidad. Es normal que nosotros tengamos diferencias. Si tú te casas o tienes una empresa o vives con alguien, es normal que tengamos diferencias ya que somos totalmente diferentes, por eso hay diferencias. Pero, ¿dónde está el éxito? Que para lo que nos hemos propuesto, vivamos en unidad. En iglesia, como nosotros como iglesia, como ministerio, es natural que tengamos algunas diferencias, total, tú y yo somos diferentes, pero sí tenemos un mismo propósito, sí tenemos una misma visión, que es lo que hace que nosotros podamos manejar esas diferencias. En el hogar, ¿por qué nos es más difícil convivir? Porque sabemos que tenemos diferencias, pero como no tenemos una misma visión y no tenemos un mismo propósito, ¿en qué nos concentramos? En las diferencias.
Y por eso es que nosotros decimos, es que yo soy muy diferente, es que ella es muy diferente, es que yo no me entiendo con él, no me entiendo con ella. Porque como yo no tengo una visión, entonces no tomas las diferencias. Todos los seres humanos vamos a tener diferencias, todos, todos. Puedes tener el novio perfecto y estar enamorada de él, pero tienes diferencias. Hay algunas diferencias. ¿Qué es lo que los mantiene unidos y qué es lo que los mantiene felices? Una misma visión, que es luchar por ser felices. Eso es lo que los mantiene juntos. Entonces, todos tenemos diferencias, todos pensamos de manera diferente. Busca un propósito en común con esa persona y eso hará que no te fijes tanto en las diferencias, pero sí que puedas concentrarte en ese propósito y poderlo lograr. Amén. Ahora vamos a mirar cómo actúa la personalidad de Cristo en mí. Son solamente 4 puntos que vamos a mirar aquí. Como primero, actuando como Cristo lo haría. Leamos en 1 Corintios 2, del 4 al 5. Dice, yo no anunciaré el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Si nosotros tenemos esa personalidad de Cristo, es que llevar a la gente a que vaya hacia Dios, que crea en Dios, que tenga una fe puesta en Dios. Si nosotros no actuamos como Cristo lo haría, nosotros estamos teniendo una visión diferente. Si tenemos la visión de Dios, es que todo el mundo sea salvo. Ese es el propósito. Pero haciendo que esas personas crean en Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos que crean en la sabiduría humana, en las personas, esas personas llegarán a un templo, llegarán a una iglesia, pero solamente por esa persona. Y cuando esa persona se vaya, esa persona ya no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque solamente estuvo ahí por la otra persona que estuvo predicando, por el pastor, por el líder, por el de alabanza. Solamente por ese motivo estuvo ahí. Pero no porque en realidad amaba a Dios o tenía fe en Dios y que podía lograr más cosas de las que podía hacer. Entonces, tampoco Pablo no convencía con astucia. Su fe siempre se apoyaba en las cosas de Dios. Si Dios actúa frente a nosotros, nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque solamente somos instrumentos para llevar a las demás personas al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, y también a la presencia de Dios. No vayamos a dar conferencias porque nosotros seríamos los famosos, que si vamos a dar un tema que sea para que esa persona pueda apoyarse en las cosas de Dios, para que pueda tener esa inquietud de estar en la Biblia, no solamente para ir y emocionarse con las cosas que nos pueden decir, que vayan y digan, si tú vienes a esta iglesia te podemos dar milagros, si tú vienes a esta iglesia podemos darte la oportunidad de servir, pero no es el hecho ese, que solamente se emocione a la persona, sino que pueda llegar ahí por un propósito, que es conocer a Cristo y tener esa fe. Como segundo punto, te reconocerán por lo que haces. Nosotros, cuando vamos a hacer algo, siempre va a ser basado en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si hablan de nosotros, sabrán que esas personas que nosotros tenemos la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a leer el verso 11 de Hechos 23. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, sé valiente, tú has dado testimonio acerca de mí en Jerusalén y tendrás que ir también a Roma a hacer lo mismo. En este caso, Dios le estaba diciendo a Pablo que ya hizo su trabajo en Jerusalén y ahora que va a ir a Roma. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien, siempre nos van a reconocer por algo. Si nosotros estamos liderando bien, nuestro pastor siempre va a decir, tú eres el escogido para ir y predicar en otro lugar. Pero si no se esfuerzan, pero si no nos esforzamos, si no somos valientes en ir, así sea al lado de nuestra casa, a discipular o a enseñar la palabra de Dios, es imposible que nosotros ganemos ese privilegio de ir a otro país o a otro continente a predicar. Cada uno de nosotros, si tenemos la personalidad de Cristo, debemos ser esforzados, debemos tener un propósito claro para llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque Cristo nunca falló en el propósito de Él, que era morir y que nosotros pudiéramos ser salvos.
Él siempre tuvo esa visión, aunque hubo dificultades y todo, siempre estuvo ahí para que nosotros podamos ser salvos y podamos obtener ese regalo que es la salvación y la vida eterna. Una persona que tiene entonces un propósito fijo, es difícil que tenga doble personalidad. Como dice Camilo, si yo tengo el propósito de servirle a Dios y ese es mi sueño, esa es mi pasión, ese es el don que yo tengo, no va a haber ningún obstáculo para que yo siga sirviendo. Cuando ese no es lo mío, sino que lo estoy haciendo porque me toca, porque me dijeron, porque me pusieron, entonces siempre voy a tener un obstáculo y siempre voy a tener un pretexto. Como dice Camilo, siempre. A esa persona en primer lugar nunca se le puede llamar la atención. Y tú como líder ya lo debes saber. Tú, mientras no tengas otra persona con quien reemplazarla, no le llames la atención. Porque en el momento en que tú le llames la atención, ¿qué va a pasar? Esa persona se va a ir. En el momento en que tú le llames la atención, esa persona va a decir, entonces no me utilice. ¿Por qué? Porque ella no está ahí porque sea líder, no está ahí porque le nazca, no está ahí porque le guste, está ahí porque le tocó. Y entonces por eso cada vez que tiene que esforzarse no le gusta. Una persona que no le gusta lo que está haciendo nunca se va a esforzar. Una persona que no le gusta lo que está haciendo nunca va a pagar el precio, nunca se va a sacrificar. Total, a ella no le gusta. Y el día en que la quiten es un descanso, porque no le gusta. Una persona que tiene un propósito no puede tener doble personalidad. Una persona que tiene un propósito sabe muy bien qué quiere y sabe muy bien para dónde va. Como tercer punto, Dios te guarda. Verso 14 al 16. Dice, ellos fueron y hablaron con los jefes de los sacerdotes, y los ancianos líderes le dijeron, hemos hecho el compromiso entre nosotros de no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Esto es lo que queremos que ustedes hagan. Envíen un mensaje de parte de ustedes y del consejo, en el que le pidan al comandante del ejército que traiga a Pablo ante ustedes para hacerle más preguntas. Nosotros estaremos esperando a Pablo para matarlo en el camino. Pero el sobrino de Pablo se enteró del plan y fue al cuartel y le contó todo. Miramos ahí que Dios, cuando tiene un propósito grande, y va a hacer, y el mundo, o el sacerdote, que es falso, o la persona que vive en doble personalidad, quiere matar al verdadero líder, siempre va a buscar motivos, siempre va a buscar lugares, siempre va a buscar momentos en el cual pueda destruir a esa persona. Pero Dios nos guarda, es tan hermoso que Dios nos guarda a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que estamos yendo por el camino correcto. Siempre va a enviar ángeles, así sean personas, así sean seres queridos, así sean el mismo pastor, así sean los líderes, que van a corregir nuestra vida y nos van a encaminar por ese camino que es verdadero. Aunque es difícil encaminarnos por ahí, pero siempre va a ser esa opción de que nosotros podamos escoger si queremos estar bien, si queremos seguir bien o no. Todos somos llamados por un propósito y es lo importante. Si nosotros tenemos el propósito claro, siempre vamos a pensar en él. Dios siempre va a enviar ángeles a protegerte, a mantenerte estable, a seguir en ese camino correcto. ¿Por qué? Porque muchas personas van a querer dañar las cosas que nosotros estamos haciendo. Pero siempre vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque tenemos esa personalidad de Cristo que nunca falló porque tenía ese propósito claro. Como cuarto punto, seremos aprobados por los que verdaderamente merecen nuestra amistad. Si nosotros vivimos en doble personalidad, es obvio que vamos a ser aprobados por todo el mundo. ¿Por qué? Porque al tener doble personalidad, al ser unos en la iglesia, al ser otros en la calle, al ser otros en la universidad, al ser otros en el trabajo, siempre vamos a agradar a todo el mundo. Pero si nosotros estamos firmes con esa personalidad de Cristo, solamente vamos a agradar a Dios, que es el motivo exacto de que nosotros estamos en este lugar. ¿Para qué? Para que las demás personas lleguen a los caminos de Cristo, no para que nosotros nos camuflemos en las cosas que hacen los demás. Leamos en Gálatas 1:10. Dice, por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Si nosotros nos identificamos como siervos de Dios,
Nuestro propósito es agradarle a Dios. ¿En qué momento? Cuando nosotros hablamos de la palabra. ¿En qué momento? Cuando solamente hacemos esa personalidad que Cristo tiene. Que nosotros nos identifiquen como hijos de Dios, como siervos de Dios, no como cualquier persona. Usted le puede preguntar a una persona, ¿y cómo es tal persona? Pues ella es de tal forma. Usted le pregunta a otra, le pueden decir de otra forma. Pero sería hermoso que una persona vaya a preguntarle a los demás y le digan, ¿usted qué piensa de tal persona? Que es un hijo de Dios y que actúa como tal. Y si va a otro lugar y pregunta por esa misma persona, que le digan lo mismo, que es un hijo de Dios y actúa como tal. Eso es que nos identifica a nosotros como esa personalidad de Cristo. Y no seamos como Ananías, que vivía en doble personalidad, en una fachada, que solamente vivía bien en las cosas de Dios, supuestamente, y que por atrás hacía otras cosas. Nosotros debemos tener cuidado en eso, en no caer en una doble personalidad, porque si decimos ser hijos de Dios, pues vivamos como tal. Si no somos hijos de Dios, pues podamos vivir como queramos, pero el propósito de estar en un templo, de poder aprender la palabra de Dios, es por ese propósito, de ser una persona diferente a los demás, para que podamos traer a los demás a este lugar. Como conclusión, leamos en 1 Corintios 2:16, pero la parte C, la última parte. Dice, pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Para tener la personalidad de Cristo, debemos conocer de Cristo. Y conocemos la mente de Cristo cuando leemos la palabra, cuando estamos en intimidad con Él. ¿Por qué? Porque Él nos manda de su sabiduría, de su conocimiento, para que nosotros podamos actuar como tal. La identidad de cada persona depende de cada quien. Si quieres tener una identidad que sea de parte de Cristo, lucha por conseguirla. Deja las cosas atrás y vive una nueva vida. Amén. A veces nosotros nos preocupamos más por otros como por la doble personalidad y creemos que tal vez una doble personalidad es como una enfermedad o una falencia dentro de esa persona, pero nosotros sin irnos más lejos podemos también caer en el mismo error de tener una doble personalidad. Pregúntate tú en el hogar, ¿cómo te conocen? Algo nos decía al final en la conclusión. ¿Cómo sabemos cuando nosotros estamos sufriendo esa doble personalidad? Cuando nosotros actuamos pero de acuerdo a las personas con las cuales estamos. Y es triste entonces cuando a alguien le pregunta a una persona acerca de nosotros, esa persona puede dar una definición de nosotros y decir, no, él es chévere. Pero si le preguntamos a otra persona, tal vez nos dice todo lo contrario. No, es todo amargado y aburrido. Y eso mismo pasa a veces en el hogar. El esposo o la esposa, por lo general en el hogar, ¿cómo nos conoce nuestra pareja? ¿Como una persona amable, chévere, muy buena gente? A veces no. A veces nosotros a la esposa la conocemos como esa persona aburrida, amargada, conocemos al esposo como esa persona aburrida y amargada, pero los amigos de él o de ella, ¿qué dicen? ¿Lo mismo? Muchas veces dicen todo lo contrario. Pero qué raro, pero tu esposo es tan chévere, pero tu esposa es tan chévere, pero es que ella es buena gente, es que él es buena gente. Pero qué raro, es que tu esposa es tan colaborador, tan colaboradora, pero la esposa dice lo diferente, el esposo dice diferente. ¿No será que estamos cayendo también en esa doble personalidad? Que nosotros actuamos de acuerdo a las personas que estamos. En el hogar somos muy diferentes y en la calle somos muy diferentes. Nos conocen de dos cosas de maneras muy diferentes. ¿Por qué? Porque simplemente no sabemos qué queremos ni para dónde vamos. Nos dejamos guiar por los demás. ¿Por qué somos tan amables con los de afuera? Porque queremos agradarlos. ¿Por qué somos tan desagradables con los de adentro? Porque ya no nos importa agradarlos. Ya, total, a la esposa la tenemos segura, el esposo lo tenemos seguro. En la casa no queremos conquistar a nadie. Y como en la casa no queremos conquistar a nadie, por eso en la casa no nos portamos tan bien. En la calle, como sí queremos conquistar, y no me refiero ahí, entre comillas, conquistar, no solamente enamorar a un hombre o una mujer, conquistar el afecto de esa persona, conquistar el afecto de los compañeros de trabajo. Como yo quiero conquistar esa amistad, entonces yo con ellos me porto de una manera diferente, como ellos quieren. Y en la casa yo me comporto como yo quiero. En la calle me comporto como los demás quieren. Esa es la gran diferencia.
En la calle nosotros nos comportamos como los demás quieren que nos comportemos y por eso nos ven como unas personas tan agradables. En la casa nos comportamos como nosotros queremos y por eso nos ven como unas personas tan desagradables. Entonces, tengamos una misma visión, unámonos a Cristo. Cristo quiere darnos una nueva vida, una vida agradable, una vida con Él. Recuerde entonces que mañana estaremos, si Dios lo permite, en nuestra próxima emisión. Quienes nos siguen en radio, a partir de las 10 seguimos con nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayuden a tener una vida de excelencia, y muy pronto tendremos nuestro programa también Restauración Familiar. Igual, consejos bíblicos que nos ayudan a tener matrimonios excelentes, parejas excelentes, todo guiado por el poder y el conocimiento de Dios. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. Bueno, mis hermanos, televidentes y oidores de la radio, hoy les damos gracias por estar otro día más en este lugar presentes. Queremos darle gracias a Dios también por habernos permitido estar en este lugar, para poder aprender de palabra, de poder reconocer la palabra de Dios y asimismo podernos guiar e instruirnos cada día más en este lugar. Bueno, para hoy nos corresponde Hechos 23. Hemos mirado la historia de Pablo en esta travesía tan intensa, pero sabemos que Dios tiene un gran propósito sobre Pablo. El propósito de él, de Dios, era que Pablo llegue hasta Roma y predique su evangelio como lo ha hecho en Jerusalén. Aquí, en estos capítulos que hemos visto anteriormente, Pablo ha tenido muchas dificultades, ha tenido varios problemas con los sacerdotes, porque sabemos que los sacerdotes de antes no obedecían la palabra de Dios, o sea, la conocían, mas no la practicaban, y eso los hacía llamarse fariseos. Entonces, para el tema de hoy, nuestra personalidad depende del conocimiento que tengamos. Nosotros no podemos obtener una personalidad de las cosas que no hemos conocido. Sabemos que si nos juntamos con nuestros amigos del mundo, nuestra personalidad va a ser parecida a las cosas del mundo. Si nosotros nos juntamos con amigos que vienen de parte de Cristo, nuestra personalidad viene a ser parte de esa personalidad de Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de conocimiento, porque el conocimiento hace que nosotros obtengamos una personalidad diferente. Si somos hijos de Dios, pues tengamos esa personalidad que es la mentalidad de Cristo. Como dice Camilo, si se trata a nivel humano, nosotros nos parecemos a nuestros padres por esa parte genética, pero en lo espiritual no hay esa herencia genética que nos puede identificar con Dios. Por lo tanto, como dice Camilo, lo único que hace que nosotros nos parezcamos a Dios es a través de su conocimiento. A medida que más conocemos de Dios, más nos parecemos a Él. Y eso pasa también como con nuestros familiares, sobre todo con el esposo y la esposa. Se dice que al transcurrir de... actuar como cristiano. Si tú quieres ser una persona del mundo, debes actuar como del mundo. Entonces, aquí nos da una definición de la doble personalidad, que es vivir dos cosas diferentes en una misma persona. Como ejemplo, podemos mirar, si nosotros nos llamamos cristianos, es porque nuestra personalidad viene de parte de Cristo. Si nosotros somos hijos de nuestro Padre, la personalidad, cuando somos pequeños, quiere parecerse a la de nuestro Padre. Y si somos unas hijas, quiere parecerse a la de nuestra madre. ¿En qué sentido? En que el hijo trata de coger todas las cosas que tiene el padre, la hija trata de coger todas las cosas que tiene la madre. Hemos visto en videos, hemos visto en fotos, que la niña coge la labial y se pinta. ¿Por qué? Porque tienen la personalidad de la mamá. El hecho de esto es que si nosotros queremos tener una personalidad que sea identificada como la personalidad de Cristo, para que así nosotros como cristianos, que nos decimos llamar, actuemos como tal, y asimismo podamos dar a conocer la palabra de Dios que Dios tiene a través de su Hijo amado que nos ha dado a nosotros. De los años, el esposo llega a parecerse a la esposa y la esposa al esposo. Cada vez nos vamos pareciendo más. ¿Por qué? Porque nos conocemos tanto entre los dos y vivimos tanto en esa intimidad que terminamos copiando lo que es él y copiando lo que es ella. Y eso mismo debe pasar con Dios. Estamos tan metidos con Dios, tenemos tanta intimidad con Dios, que cada vez debemos parecernos a Él. Amén. Entonces, si nuestra personalidad depende del conocimiento de Dios, nosotros debemos actuar
como Dios ha mandado. ¿En qué sentido tenemos ese conocimiento de Dios? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios. También, cuando nosotros hacemos y actuamos como Dios manda. ¿En qué sentido? Miremos en 1 de Juan 3:9. Dice: ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por eso no puede seguir pecando. Si nosotros tenemos ese conocimiento de Cristo, si nosotros miramos esa personalidad de Cristo, es que nosotros no debemos actuar o seguir actuando, lo llama doble personalidad. La doble personalidad es un trastorno disociativo de la identidad del yo. O sea, en el mismo yo está asociado dos cosas diferentes que hace que la persona actúe de dos formas diferentes. Que no sea la que se identifique con una sola forma, sino que tenga dos observaciones, dos cosas diferentes de que las personas la puedan identificar. Esto se lo toma como un fallo de identidad. ¿Por qué? Porque no puede actuar de la forma que Dios le ha mandado, sino que ella trata de actuar o disfrazar su vida en dos cosas diferentes. Muchas personas viven de esta forma porque se acostumbran a vivirlo así. Solo unas en el día, otras en la noche, unas en la iglesia, otras fuera de la iglesia. Son unos con algunas personas y otros con los demás. Entonces, la personalidad depende de cada uno de nosotros, de cómo quieres que te conozcan, de qué imagen quieres dar a conocer ante los demás. Si tú quieres ser un cristiano,